Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Sí, bienvenidos, bienvenidas al Web Congress. ¿Cómo le están pasando? ¿Sí? Qué bueno, me alegro. A mí particularmente el Web Congress me ha enganchado, te diría que desde su espíritu, desde su propósito. Si bien es cierto, sabemos que hay expertos de primera, charlas de primera, actividades de primera. Me saco de la ecuación, ojo, por si acaso, para no parecer antipático, ustedes dirán al final. Pero creo que es un evento en el que se siente su espíritu, se siente su propósito, ¿no? Hay cosas que definitivamente se sienten. Este espíritu participativo, proactivo, positivo, integrador, hay cosas que se sienten y quiero además darte la bienvenida, felicitarte por haber tomado también la decisión de haber venido a este súper chévere evento, súper enriquecedor. La persona que está aquí tiene la oportunidad, por supuesto, de aprender, por supuesto, de escuchar. Tiene la oportunidad también de conocer gente, hacer relaciones, hacer networking, que empresas conozcan empresas, personas conozcan a personas. Así que te felicito nuevamente por haber venido y te doy la bienvenida. Cuando hablamos del propósito de este evento, es imposible avanzar sin sugerir esto de saber y de entender que hoy por hoy estamos pasando por un momento particular a nivel profesional y también, ¿por qué no personal? Estamos atravesando una cuarta revolución industrial, ¿sí? Hemos salido de o estamos saliendo prácticamente de una coyuntura sumamente difícil como es el COVID. Así que una de las conclusiones que creo que podemos sacar es que precisamente la forma de trabajar, la forma de crecer a nivel personal y a nivel profesional hoy por hoy es hacerlo de forma colaborativa, ¿sí? Es por eso que te hablaba de esto que se siente, de este espíritu, de esta esencia del Web Congress, ¿no? Y bueno, te doy la bienvenida a esta charla que se llama Gestión del Cambio a partir de las neurociencias. ¿Sí? Gestión del Cambio a partir de las neurociencias. Es un nombre potente, es un nombre que llama la atención, es un nombre que dices, oh, neurociencias, ¿de qué será? ¿De qué se trata? ¿No? Llama un poquito la atención. A mí me gusta llamarlo también la ciencia de las actitudes positivas. Mi nombre es Patricio Bravo. Por favor, un favor, les quiero decir que por favor me llamen Pato. Si me dicen Patricio, me van a hacer acuerdo a mi hermosa mamá enojada y no es algo que queremos, por favor, obviamente. Así que bienvenidos. Como yo les decía hace un momento, hay cosas que se sienten, ¿sí? Asimismo, también las personas necesitamos de escuchar algunas cosas, nos gusta ver otras, preferimos ver otras. Así que en base a eso estoy seguro que la gran mayoría de ustedes, en este tiempo que yo he estado aquí parado en la tarima hablándoles, ya debe haber visto por lo menos una vez, o debe haber leído por lo menos una vez, este párrafo que está atrás mío en la lámina. ¿Sí? ¿Quién ya leyó el párrafo? Siendo sinceros. Algunas personas. Bien, gracias, gracias. También estoy seguro que debe haber otro grupo de personas que debe decir, oye, ¿y este loco por qué nos presenta la charla como Gestión del Cambio a partir de neurociencias y no pone el nombre del título de la charla? Interesante también, pero no es un error. Así que ahora la invitación es esta. No importa si eres del grupo que ya leyó el párrafo una o dos veces o si eres del grupo que aún no lee el párrafo, quiero pedirte que por favor leas este párrafo. Te voy a dar unos segundos. Esa es la primera instrucción. Lee este párrafo que está ahora mismo en la lámina. Y la segunda instrucción es que por favor cuenten cuántas letras F existen en este párrafo, ¿sí? Les voy a dar unos segundos, lean el párrafo y cuenten por favor cuántas letras F existen en este párrafo, ¿sí? Léelo con pausa, con atención. Todavía te quedan unos segundos. Cuenta cuántas letras F existen en este párrafo. Bien. Alce la mano quien encontró 3 letras de F, por favor. Por ahí hay algunas personas. ¿Quién encontró 4 letras de F? ¿Otras? ¿Quién encontró 5? Ah, la mayoría. ¿Y quién encontró 6? También un buen porcentaje. Fíjate, es interesante, ¿no? Estamos en un grupo de, qué sé yo, 30 personas quizás, y en un grupo de 30 personas, a la lectura de un párrafo y a una indicación aparentemente sencilla, hemos encontrado 4 respuestas diferentes, 3 de 4, de 5 y de 6 letras de F. ¿No les parece curioso? Curioso, ¿verdad? Y esto tiene un porqué. ¿Quieren saber el porqué primero o quieren saber la respuesta correcta primero? Ah, sí, me imaginaba. A ver, repasemos. El párrafo dice, Finished files are the result of years of scientific study, combined
with experience of many years. Entonces tenemos la primera letra F en finished, la segunda en files, la tercera en result, la cuarta en off, la quinta en scientific y la sexta en off. La respuesta correcta es 6 letras de F. ¿Sí? Ahora, felicitaciones a aquellos que, por cierto, dijeron 6 letras de F. Y a los que no dijeron 6, pues no pasa nada. Y si te pones a pensar y empezamos a discutir también cuál es la razón o las razones por las que ocurre este fenómeno de que en un ejercicio sencillo tengamos tantas ópticas diferentes, la verdad podríamos pasarnos toda la charla hablando de esto, pero no es la idea. Sí, no es la idea. Sí es un punto de partida para entender y saber que cuando hablamos de cambio, cuando hablamos de seres humanos, cuando hablamos de transformación, las percepciones, los procesos y los modelos mentales que cada una persona sigue son distintos. ¿Sí? Son distintos. Entonces, en esta charla de hoy vamos a abordar un poco, a conocer un poco de ciertos principios científicos, ¿sí? Ciertos principios científicos asociados a las neurociencias, para entender y comprender precisamente cómo en el comportamiento humano funcionan o se rigen ciertos comportamientos humanos asociados a la gestión del cambio y a la toma de decisiones. Y una vez que los aprendas, que los entiendas, la idea también es que puedas utilizarlos a tu favor, que los pongas a tu servicio, cuando enfoques y orientes tus esfuerzos y tus comportamientos a la consecución, logro y materialización de objetivos, metas, propósitos, sueños y anhelos. ¿Sí? Estamos claros hasta aquí, ¿verdad? ¿Está bien? No hace falta que me digan así, con que me hagan así me ayudan un montón. Que van así sentaditos, aunque sea hecho. Muchas gracias. Fantástico. Quiero empezar antes de abordar ya cómo se gestiona el cambio y cómo funciona la dinámica de la transformación y el cambio, contándoles que en mis 13 años como consultor empresarial y consultor de negocios y ya casi 7 años como docente de educación superior, me he topado con un fenómeno y un denominador común entre mis clientes que a mí me llama mucho la atención y que es bastante compartido y que considero bastante importante. Mi trabajo principalmente consiste en diseñar y ejecutar planes de formación y de desarrollo de soft skills, habilidades blandas, de transformación cultural corporativa, / organizacional, liderazgo estratégico, etc. Entonces, tengo la fortuna y la hermosa tarea de que mi trabajo es precisamente trabajar con la gente, entrenar a la gente, capacitar a la gente, formar, desarrollar desde su parte personal, su parte profesional y su parte ejecutiva. ¿Sí? La otra parte de mi trabajo es precisamente reunirme con mis clientes son CEOs, son GTHs, es la abreviatura de gerentes de talento humano, directores de talento humano, gerentes comerciales, directores comerciales. En eso consiste mi trabajo. Cuando converso con ellos y me reúno con ellos, por donde le entra el agua al coco, en realidad lo que sirve para nuestro trabajo es entender cómo se alinean o cómo se deberían alinear los objetivos de negocio de mis clientes con los objetivos de desarrollo de su personal, de sus colaboradores, del talento humano que se conoce a nivel corporativo, del recurso humano. ¿Sí? Y si bien es cierto que la frase de que el recurso humano es el recurso más importante de cualquier compañía, si bien es cierto, es una frase súper trillada, es un cliché, en realidad, es igual de cierto que esa frase es verdad. El recurso humano y las personas somos el recurso más importante en una compañía, en una organización. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, ¿no es cierto? Y lo sabemos y lo tenemos incorporado. Ahora, yo me pregunto, si tenemos tan clara la película en que nosotros como personas somos el recurso más importante de la compañía, de la organización, creo que cabe también preguntarnos si tenemos y sentimos esa seguridad cuando trasladamos nuestro rol de trabajo a nuestro rol personal, a nuestro hogar. Entonces la pregunta sería, ¿siento ese mismo valor y siento ese mismo convencimiento de lo que valgo en el trabajo? ¿Siento ese mismo valor en casa, conmigo mismo? En mi rol de esposo, en mi rol de padre, en mi rol de amigo, en mi rol de hijo. ¿Siento ese mismo valor? Da para pensar, ¿verdad?
Da para pensar. Debería estar impregnado ese valor también. ¿Sí? Y es importante decir también, como les contaba, cuando tengo estas reuniones con los CEOs, con los GTHs o directores comerciales, este denominador común que salta, y salta mucho a la vista, y les soy franco, salta generalmente en los primeros 8 o 10 minutos de reunión, de conversación. Y cuando se hace evidente, salta a la palestra en forma de pregunta generalmente. Entonces los CEOs, gerentes de talento humano, gerentes comerciales me preguntan, Pato, ¿cómo gestiono el cambio? ¿Cómo gestiono el cambio? Buena pregunta. Yo lo que hago es devolverles la pregunta y les digo, ¿a qué cambio te refieres? ¿A qué cambio te refieres? Entonces por ahí hay un grupo de clientes que me dicen, a ver, me gustaría en mi compañía cambiar el modelo de cultura organizacional. Por ejemplo, cambiar el modelo de cultura organizacional. ¿Eso requiere un cambio? Por supuesto, requiere un cambio. Requiere revisar quizás valores, quizás cambiar la visión y la misión, diseños de nuevas estrategias, implementación de nuevos procesos, de nuevas políticas, formular nuevos mecanismos de control de ejecución de la estrategia, entonces requiere cambios. Por ahí hay otros clientes que me dicen, en cambio, Pato, lo que quisiera hacer o lo que necesito en este momento en realidad es trabajar con mi equipo de líderes, trabajar en sus habilidades de liderazgo, que cambien su forma de liderar y que sea mejor. Eso les pregunto, ¿requiere un cambio? Claro, requiere un cambio. Requiere un proceso de aprendizaje, un proceso de entrenamiento, de adaptación, de asimilación. Y lógicamente también cuando hablamos de liderazgo no podemos dejar de lado un elemento crítico que es la reflexión y la introspección. Un líder o un buen líder que cree que está haciendo absolutamente todo bien y que no tiene margen para mejorar, pues es un líder que generalmente o que probablemente se va a quedar estancado y que no está liderando bien. Y de hecho, cuando hacemos este trabajo con los líderes, el momento que nos llega de hacer este llamado a la reflexión y acompañamos de hacerlo estos líderes, con la metodología que utilizamos, que algo van a ver acá, créanme que estos líderes a veces parece que hubiesen regresado de una ceremonia de ayahuasca, vienen virados del cassette. Entonces es un proceso de introspección fuerte. Por otro lado, tengo otros clientes que me dicen, quisiera que mis equipos, ¿sí?, mis colaboradores, tengan un mejor desempeño, pero a la vez que tienen un mejor desempeño y mejores resultados, también estén más motivados. ¿Eso requiere un cambio? Por supuesto que requiere un cambio. Requiere un cambio de comunicación, una diferente forma de relacionarse, de organizar, de reportar, de comunicar, etc. ¿Sí? Entonces requiere un cambio. Y si te pones a pensar, todos estos cuestionamientos son válidos y terminan siendo críticos en el presente y en el futuro de las organizaciones. El desarrollo de su gente, el cómo planteo sus planes de formación, cómo trabajo en cultura. ¿Por qué? Porque ya sabemos que las personas somos el recurso más importante de la compañía. ¿Sí? Entonces son desafíos importantes. He tenido también la fortuna de toparme con otros tipos de clientes que me hacen otro tipo de pregunta. Cuando me dicen cómo gestiono el cambio, yo les digo, ¿a qué cambio te refieres? Tienen otro tipo de respuesta. Me hacen otra pregunta. Y la pregunta que me hacen es, ¿cómo gestiono mi cambio personal? Ah, interesante. Buenísima la pregunta, buenísima. Porque si soy un líder, un CEO, un GTH, un gerente comercial y hablo de transformación de cultura en mi compañía y quiero que cambien los valores, la cultura, los procesos, etcétera, pero yo no cambio, va a ser difícil. Si tengo clientes igual y tengo esta idea de que quiero trabajar con mi equipo de líderes para mejorar su estilo de liderazgo, su forma de dirigir equipos, de delegar, de producir, de comunicar, ok, fantástico, pero ¿y tú como CEO qué vas a hacer para eso? ¿Cómo vas a cambiar? ¿Cómo vas a transformar? ¿Cómo vas a ser un actor principal en este proceso de transformación? Y de igual forma, cuando dicen quiero trabajar con equipos de alto desempeño, que mejoren los resultados, que sigan motivados, si es que no parte de mí, pues, ¿de dónde parte? Entonces, cuando me hacen esta pregunta, yo soy feliz. Yo soy feliz. Y esto llama a invitarnos, o sea, la gestión personal, cómo cambio, cómo funciona la transformación.
Este es el proceso o la dinámica o la secuencia o los momentos generales en cómo se produce un cambio o una transformación, ¿sí? Y esto es a través del lente de las neurociencias. Por cierto, la forma de explicar el proceso de cambio, su resistencia o su adaptación, en la charla de hoy vamos a hacerlo desde dos enfoques, ¿sí? El primer enfoque, o el primer lente, si quieres, utilizando dos lentes. El primer lente es un lente de la ciencia dura. Ambos lentes son científicos. El primer lente es de la ciencia dura, de las neurociencias, de las ciencias que se conocen como positivas u oficiales también, ¿ok? Las neurociencias. Y el segundo lente, por el contrario, es el lente de las ciencias humanas, de las ciencias trascendentales. Cómo entender a través de la psicología, un poco de la filosofía e inclusive desde la teología, cómo funciona el cambio de comportamientos y la transformación de las personas. Y estos principios, una vez entendidos, son completamente aplicables para transformación y cambio personal, como a nivel corporativo, a nivel empresa. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con este primer lente, que es el lente de las neurociencias. ¿Y qué nos dicen las neurociencias? Que el proceso de cambio funciona de la siguiente manera. Este es el primer momento, el thinking, ¿sí? Thinking, el pensar. El pensar. Cuando hablamos de pensar nos referimos a pensar, a planificar, a anhelar, a desear, ¿ok? ¿Sí? A querer algo. El segundo momento es el doing, el hacer. Entonces empiezo por pensar, por desear, por planificar, por querer algo y luego paso a la acción, al doing, al hacer. ¿El hacer qué significa? El hacer significa construir, significa crear, significa adaptarse, significa convivir, significa cambiar también, ¿sí? Y una vez que hemos pasado del deseo y de la intención a la acción, y estamos ejecutando de forma repetida, de forma sostenida, ahí aparece el tercer momento, que es el being, el ser, ¿sí? La transformación en realidad, el cambio, la autogestión, ¿sí? Entonces este es el proceso. Pienso, planifico, deseo, luego hago, ejecuto, creo, construyo y después me convierto en. ¿Está claro hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Está todo bien? Buenísimo. De igual forma, las neurociencias nos dicen, y si hablamos de pensar, de hacer y de ser, creo que hay un invitado al que no podemos dejarlo de lado jamás, que es nuestra mente, nuestro cerebro, ¿cierto? Las neurociencias nos dicen que la forma del cerebro, y es más, te pido ahora que te imagines a tu cerebro, y que te imaginas de ahora a tu cerebro como que fueran tres cerebros, ¿sí? Tres cerebros. Tu cerebro es la unión de tres cerebros. El primer cerebro es el que se le conoce como el cerebro córtex o neocórtex, ¿ok? Que está asociado con los procesos del aprendizaje racionales. Es el cerebro que también se le conoce como el cerebro lógico, el cerebro racional. Y ocupa el 70% de nuestro cerebro, el cerebro neocórtex. El segundo cerebro es el cerebro límbico, que se le conoce también como cerebro emocional, cerebro mamífero o cerebro bioquímico. En este cerebro está alojado ya no la parte lógica, sino la parte de la kinestesis, de las emociones, de las sensaciones. ¿Ok? Y hay un tercer cerebro, que es el cerebro reptil, donde está alojado nuestro software de supervivencia, nuestra parte instintiva. ¿Ok? Y las neurociencias nos dicen que cada uno de estos tres cerebros están precisamente asociados y de forma directa a cada uno de los tres momentos del proceso de transformación y de cambio. Tal vez así que el neocórtex se asocia con el primer momento de la transformación, que es el thinking, el pensar, el planificar, el desear. El cerebro límbico se asocia con el segundo cerebro, o con el segundo momento, mejor dicho, que es el doing, que es el hacer, el sentir. Y el reptil, en cambio, se asocia con el tercer momento, que es el ser, el convertirse en, el transformarse en. ¿Ok? Así que para entender un poquito mejor cómo a partir de las neurociencias funciona este proceso de cambio y cómo puedo adaptarme y responder de mejor forma al cambio, conozcamos un poco más de cada uno de estos tres cerebros. Empecemos por el primero, el neocórtex. Les había dicho, el cerebro neocórtex es donde está alojada la parte racional y lógica del pensamiento. ¿Ok? Ocupa el 70% del cerebro. Es aquel cerebro que te mantiene conectado con la realidad, donde estamos aquí parados, pero ojo, con la realidad 3D, porque hay varias realidades, con la realidad 3D, ¿sí?
Se divide en varias regiones, este cerebro también, que es como un mapa. En el cerebro neocórtex tienes, por ejemplo, el lóbulo frontal, el lóbulo occipital, la amígdala, ¿sí? Entre otras partes. Pero quiero que nos detengamos y recuerden este término principalmente, el lóbulo frontal, ¿ok? Este lóbulo frontal, y les voy a comentar un poquito más, se asocia directamente como un centro de aprendizaje y de experiencias para el ser humano. El lóbulo frontal es la parte del cerebro, de hecho ocupa un 40% de nuestro cerebro y es la parte que más ocupa o que prácticamente más ocupa nuestra mente, y es esa parte la que nos diferencia al ser humano de otras especies. Por ejemplo, en especies desarrolladas como los delfines o como los monos, el porcentaje del lóbulo frontal está más o menos entre un 14 y 17%. En los perros es de un 7%. Y en los gatos, en cambio, es de un 3%. ¿Y qué nos permite hacer este lóbulo frontal? El lóbulo frontal nos permite regular este tipo de actividades o de mecanismos o de acciones. Primero, la voluntad. El lóbulo frontal es el que nos permite decidir si acepto algo o no acepto algo, si quiero algo o no quiero algo. La voluntad. La voluntad de aprender, la voluntad de conocer, de conversar, de descansar, la voluntad. En este cerebro están alojados también los procesos cognitivos, los procesos de aprendizaje, ¿sí? Y esto, nuevamente, se aplica a nivel corporativo y se aplica también a nivel personal, ¿ok? Entonces, a nivel corporativo, por ejemplo, si yo soy un gerente y, no sé, o colaborador de cualquier empresa y digo, a ver, quiero aprender sobre liderazgo, quiero aprender sobre ventas, sobre negociación estratégica, o quiero aprender sobre Excel, qué sé yo, cualquier cosa, la información que recibimos, la teoría de lo que estamos aprendiendo, de esta nueva experiencia, de este nuevo aprendizaje, se almacena en nuestro cerebro neocórtex, ¿sí? En lo personal, ¿qué pasa si yo tengo la decisión de querer aprender a tocar guitarra, de aprender pádel, que ahora está tan de moda, o de aprender, qué sé yo, nuevos hábitos alimenticios, de ir al gimnasio, de hacer nuevos hábitos, generar nuevos hábitos con mi pareja, con mi familia? Esa teoría, esa información queda almacenada en el cerebro neocórtex, ¿ok? La atención y la concentración, igual, cuando nosotros nos decidimos concentrarnos y enfocarnos en algo, el lóbulo frontal, el neocórtex, es el que nos permite precisamente llegar a ese momento de concentración o de atención, ¿sí? De hecho, hay estudios científicos que respaldan y que muestran evidencia de que si una persona pasa una hora enfocada y concentrada en un objeto o en una idea, se multiplican sus redes y conexiones neuronales, que ya vamos a hablar de eso también, ¿ok? En el cerebro neocórtex también está la capacidad, y por eso llamábamos anteriormente que el neocórtex es el centro de aprendizaje y el centro creativo, es donde justamente se almacena las experiencias y la teoría del aprendizaje, ¿sí? Es el cerebro que nos permite conocer, sentir y tener nuevas experiencias y abrirnos hacia nuevas posibilidades. Es la parte racional, es la parte lógica. Hasta aquí está claro, ¿verdad? El neocórtex, ¿está bien? Segundo cerebro, ya lo vamos a conectar con el córtex también, es el límbico, conocido también como emocional o mamífero. A este cerebro también se le conoce como el bioquímico, ¿sí? A este cerebro, el límbico, es el inicio de nuestro sistema nervioso, ¿sí? Es por donde empieza nuestro sistema nervioso. Es automático, este cerebro responde de forma automática. El neocórtex, en cambio, al ser más lógico, al ser más racional, tiene algunos filtros y algunas pausas. El cerebro neocórtex es el que nos permite, por ejemplo, no reaccionar impulsivamente frente a una emoción. En cambio, el cerebro emocional, el límbico, es más automático. Este cerebro es el que regula procesos como la temperatura corporal, los niveles de azúcar, los niveles hormonales, respiración y frecuencia cardíaca, ¿ya? Ahora, ¿qué es importante? Y en esta parte quiero detenerme. ¿Por qué decimos que este cerebro es el cerebro bioquímico? Se lo llama también como el cerebro bioquímico. Imagínate esto. Todos los seres humanos, cuando tenemos un pensamiento, ocurre una especie de chisguetazo químico. ¿Ya? Entonces pensamos algo y en nuestra mente, en nuestro cerebro, ocurre un chisguetazo químico, ¿sí? Ese químico pasa por todo nuestro sistema nervioso. Y ese químico es el que produce sensaciones o efectos en nuestro cuerpo. Déjame ponerte un ejemplo para que lo puedas entender de mejor manera. Imagínate, por ejemplo, cuando éramos más jóvenes, ¿no? Y estábamos a punto de ver al chico o la chica que nos gusta. Sentíamos como que esos nervios, ¿no? Entonces te ponías a pensar, ya mismo le tengo que ir a ver, entonces empiezas a sentir esos nervios. Entonces pensaste eso
Y se dispara un chisguetazo químico en tu cerebro límbico que pasa por todo tu sistema nervioso y te hace sentir esas mariposillas o el cuerpo medio tenso o esa sensación de emoción, ¿sí? De igual forma, por ejemplo, a mí que me encanta el fútbol, cuando veo que mi equipo mete un gol o gana un partido, es como que ¡ah, qué emoción! Es porque tienes un pensamiento que produce un químico y te hace sentir esa emoción. Es el reflejo de esa emoción, ¿sí? Ahora hablemos de lo negativo también. Las personas que sufren, por ejemplo, depresión o que están pasando por algún momento duro, piensan algo negativo y ese químico es un químico diferente al del otro ejemplo y ese químico te hace sentir en cambio un poco más cansado, un poco más estresado, ¿sí? Los químicos que generamos a partir de los famosos pensamientos positivos o pensamientos de abundancia, pensamientos prósperos, son la serotonina, la oxitocina, la dopamina principalmente, los que nos ayudan a sentirnos mejor. Y esos químicos, acuérdate, son segregados por nuestro cerebro. En cambio, el químico que me hace sentir un poquito estresado, un poquito triste, un poquito bajón, generalmente es la hormona del cortisol. ¿Ok? Y nuevamente, esa hormona nosotros la producimos. Son los procesos neuroquímicos y bioquímicos de nuestro cuerpo. ¿Ok? Y el cuerpo del ser humano, aunque suene duro lo que voy a decir, está diseñado para volvernos adictos a los químicos. Entonces, por eso hay personas que son adictas al alcohol, adictas al cigarrillo, adictas a las drogas, pero también podemos generar que nuestro cuerpo se vuelva y se condicione químicamente a los químicos que producimos a partir de nuestro pensamiento. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Chévere. Gracias. ¿Qué pasa entonces? Y ahora conectémoslo con el cerebro neocórtex y con el primer momento que es el thinking, el planificar, el desear. ¿Qué pasa cuando a partir de una nueva experiencia, de un nuevo aprendizaje, sea a nivel corporativo o sea a nivel personal, no importa, el método es el mismo? ¿Qué pasa cuando a partir de una nueva experiencia yo genero un nuevo químico en mi cerebro? Ese químico genera una reacción que la podemos llamar emoción. La emoción es un sinónimo de este químico que se produce en el cerebro. Cuando te sientes alegre o feliz, es un químico que se produce en tu cerebro y pasa por tu sistema nervioso. Entonces la emoción es equivalente a un químico o a la producción de un químico. ¿Qué pasa? Les decía, cuando a partir de una nueva experiencia creamos un nuevo químico, una nueva sensación, una nueva emoción, podemos sacar varias conclusiones. Para mí, una de las más importantes es que si ya tuve la capacidad de crear un nuevo químico, de crear una nueva emoción, tengo entonces la capacidad de volverlo a hacer nuevamente. Si la creo una vez, puedo hacerlo otra vez, ¿cierto? Tiene lógica. ¿Y qué pasa cuando yo hago algo tantas, pero tantas veces, que ese químico se sigue produciendo en mi cuerpo, que mi cuerpo sigue empieza en mi mente, acuérdate, el químico empieza en la mente, entonces mi cuerpo empieza a asimilar ese químico, a recibir ese químico, y repito algo tantas veces y lo hago tanto y tan repetidamente y tan constantemente, que mi mente y mi cuerpo empiezan a funcionar y a trabajar como uno solo. ¿Sí? Recuerden, empezábamos planificando y pensando, ahora ya pasamos a la acción. Entonces empiezo a hacer algo tantas veces que produzco ese mismo químico, esa misma emoción, y su firma emocional queda impregnada en mi cuerpo. Así logro que mi mente y mi cuerpo trabajen como uno. ¿Y qué pasa si sigo repitiendo y repitiendo y haciendo y generando esos químicos y generando esas emociones hasta que llega un punto en que empiezo a hacer las cosas de forma automática, sin darme cuenta, que ya se vuelve algo innato en mí, algo fácil de hacer, algo natural, algo que de forma consciente ni siquiera me estoy dando cuenta que lo estoy haciendo. Y lo hago de forma natural, innata, como manejar, por ejemplo. Cuando estamos manejando, viste, y no es que lo recomiendo, pero viste que a veces estamos manejando y estoy viendo el celular, estoy cantando, estoy conversando, pero manejar el vehículo lo hacemos de forma inconsciente. No sabemos cómo, solo sabemos que lo hacemos, ¿verdad? Eso es precisamente crear una nueva programación. Eso es precisamente desarrollar una nueva habilidad, una nueva destreza, una nueva competencia. Dicho de otra forma, cuando repites algo tantas veces que tu mente y tu cuerpo lo entienden y lo trabajan de la misma forma, tú te has vuelto un maestro de esa filosofía que quisiste aprender y ahora estás practicando. Te vuelves un maestro. Entonces, el conocimiento es para la mente y la experiencia es para el cuerpo. ¿Me siguen? Fantástico, gracias. Vamos ahora a conectar y a cerrar esta parte
con el cerebro reptil. El cerebro reptil, yo les decía, es el software de supervivencia, ¿sí? Es donde está alojado el instinto. Es donde está alojado nuestro sistema de creencias, o nuestras programaciones inconscientes, si quieres llamarlo. Es donde están alojados los recuerdos o declaraciones no implícitas, entre paréntesis, programaciones. Cuando deseaste algo, cuando planificaste algo, cuando anhelabas algo, cuando pasaste en cambio después del deseo a la acción, y cuando lo hiciste y lo repetiste tantas veces, generando químicos en tu cerebro que pasan por todo tu sistema nervioso, y tu cuerpo empieza a entender esos químicos, a leerlos y asimilarlos, y se vuelven uno, ya pasas al siguiente paso, que ya no es solo hacer, sino que te convertiste en esa persona, te transformaste en esa persona, en un mejor colaborador, en el capo del liderazgo, en el capo del Excel, en el capo de la guitarra, en el capo del padre, en lo que tú quieras. Ya te convertiste, transformaste y trascendiste para autogestionar esas competencias y habilidades. Y eso se aloja en el cerebro reptil. ¿Sí? Entonces, esto nos dice las neurociencias sobre los procesos de cambio. Esos son los momentos del proceso de cambio. Y esa es, como les decía, es el primer lente. Es el lente de la ciencia dura. Ahora vamos a verlo desde el lente de las ciencias humanas, trascendentales. ¿Sí? ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿Está todo bien? Fantástico. Fórmula de la manifestación. ¿Qué nos dice estas ciencias humanas? Esto ya tiene un tinte de psicología, un tinte de filosofía y algo de teología también. En algún momento, todos, alguna vez, nos hemos preguntado ¿por qué tengo estos resultados? ¿Cierto? ¿Por qué tengo estos resultados en mi trabajo? ¿Por qué tengo estos resultados con mi pareja? ¿Por qué tengo estos resultados con el dinero? Y quisiera cambiarlos. Entonces, una buena receta es preguntarte qué ocurre antes de los resultados o por dónde empiezan esos resultados. ¿Sí? Y esta fórmula lo explica bastante bien. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Un pensamiento, la P corresponde a pensamientos. Un pensamiento da origen a un sentimiento o una emoción. Entonces, pienso algo y siento algo. ¿Sí? En base a lo que siento, decido. La D corresponde a decisiones. Y las decisiones pueden ser de 3 tipos. Palabras, acciones u omisiones. ¿Sí? Entonces, pienso algo, siento algo y en base a lo que siento, decido algo. Tomo decisiones. Acciones, palabras u omisiones. A lo que dejo de hacer o a lo que dejo de decir. Y lógicamente, en base a mis decisiones, se manifestarán mis resultados. Entonces, si tú te preguntas por qué tengo estos resultados, por ejemplo, en mi vida de pareja, con el dinero, en mi trabajo, pregúntate antes qué tipo de decisiones estás tomando. Cuando te preguntes, chévere, bueno, estoy tomando estas decisiones y te digas, pero ¿por qué estoy tomando estas decisiones? Es precisamente porque antes de decir estoy sintiendo estas cosas. Ok, si estoy sintiendo estas cosas, ¿de dónde vienen esas emociones? ¿De dónde vienen esos sentimientos? Viene del pensamiento. Del pensamiento. Entonces, si tú quieres cambiar tus resultados, empieza por cambiar tus pensamientos. ¿Sí? Esto no lo digo yo, esto sale en libros como Los secretos de la mente millonaria, La IN, en todos los libros de Joe Dispenza, de Bruce Lipton. Y si alguien me quiere ayudar, les puedo pedir un favor, que alguien por favor me ayude buscando en Google, cualquier persona, ¿qué dice en el libro de libros? Y ojo, esto no es religión, es simplemente una fuente filosófica oriental. ¿Quién me puede ayudar viendo qué dice en la Biblia? Googleen, por favor, qué dice en Romanos 12:2. El que me quiera ayudar googleando y buscando Romanos 12:2, le quedo súper agradecido. Y por favor, cuando me leen la versión, no me leen la versión esta que dice, y vosotros oísteis, pensasteis, hicisteis. No, la del castellano normal, por favor. ¿Sí? ¿Alguien la tiene? Gracias. No, hay otras versiones. Si puedes ayudarme con otra versión, te quedo agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias. Cambien su forma de pensar para cambiar su forma de vivir. Hay otra versión que dice cambia tu mente, transforma tu pensamiento. Entonces no lo digo yo y no lo dicen solo las neurociencias, lo dice también hasta el libro de libros. Ojo, no es religión, ¿no? Es solo la cita de una fuente de filosofía oriental. Entonces transformémonos, cambiemos nuestro pensamiento si queremos cambiar nuestros resultados. Ahora, tú dirás, chuta, ¿y ahora cómo hago? Aquí es importante también entender algo. En nuestra mente existe una batalla, una gran batalla en realidad, que es entre estas dos poderosas fuerzas, la fuerza del ego
versus la fuerza del ser. Al ego, les pido, no lo entendamos como muchas veces nos lo enseñaron, que es el exceso de autoestima, sino entendámoslo más bien como la otra fuerza, como el enemigo a combatir. Y el ser creo que se puede entender de mejor forma. El ser quiere decir cómo fuimos creados nosotros de forma natural, de forma innata, fuimos creados de forma inocente, llenos de amor, sin preocupaciones, sin culpas, ¿verdad? Eso es el ser. Y la batalla es contra la otra fuerza, que es el ego. Al ego en la filosofía oriental se lo conoce también como un sinónimo del miedo. El ego es miedo. En un dialecto hebreo, al ego se lo conoce como Hasatán. Hasatán, que traducido al español significa fuerza que te ata. En otro dialecto romano, al ego se lo conoce como diablo. ¿Se acuerdan del diablo, el jueguito? Que cogías dos palitos y lanzabas algo con una curita y tenías que cogerlo. ¿Se acuerdan del diablo? Ese jueguito, el diablo, es una esfera perfectamente cortada en la mitad. La traducción de diablo al español quiere decir fuerza que te divide y te pone en contra de ti. Y hay un tercer dialecto griego que lo conocen como prospon, que traducido al español significa el falso yo. Entonces, el ego es del falso yo. Es esa vocecita, ¿no? Esa vocecita que a veces abres tus ojos, empiezas el día y dices, ¿y ahora cómo voy a pagar estas cuentas? ¿Y ahora qué me dirá mi jefe? ¿Por qué está enojado mi esposo? ¿Y ahora qué me llamarán del colegio de mis hijos a decir qué hicieron ahora? Entonces, es la vocecita, ¿no? Es la vocecita. El ego tiene su representación también en la Biblia. Todos seguros conocen la historia de Adán y Eva. Todo era perfecto, todo era maravilloso, todo era el paraíso, hasta que Eva comió del fruto del árbol prohibido. Y todo se fue, ya saben a dónde se fue todo. ¿Sí? Pero Eva come esa manzana porque es inducida. ¿Pero por quién? Por la serpiente. La serpiente es la representación del ego en la Biblia. ¿Y qué dice en la Biblia? ¿Dice la serpiente le mordió? No, dice que le mordió. ¿Dice la serpiente le ahorcó? No, dice que le ahorcó. ¿Dice la serpiente le asfixió? Tampoco. Dice la serpiente le habló. Entonces, el ego es aquella vocecita que te hace sentir ira, que te hace sentir inseguro, que te hace sentir débil, pequeño, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la forma de entrenar nuestro pensamiento? Sabiendo identificar y discernir qué pensamientos son del ser y qué pensamientos son del ego. Y el ego es tramposo. Mientras más inteligente seas, tu ego va a ser más tramposo, o más inteligente en realidad, y te va a dar mejores justificaciones de por qué no puedes emprender, de por qué no puedes tener pareja, de por qué no puedes tener más dinero, de por qué no puedes tener una mejor casa, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Entonces la clave es identificar qué pensamientos tengo del ser y qué pensamientos tengo del ego. Y el ego es tramposo, te decía, y utiliza 3 disfraces. El primer disfraz es la comparación. Para mí el que parte todo. Viste que estamos desde enanos programados para compararnos, ¿cierto? Desde chiquitos nos enseñaron a compararnos. Mami, me saqué 8.5 en mate. Qué bueno, mijito, pero tu compañero sacó 10. Acábate la sopa. Fíjate cómo tu primo sí se acabó todito el plato de sopa. Entonces estamos programados desde niños a compararnos. Y cuando nos comparamos, ¿qué pasa? Aparecen las inseguridades. Sacamos nuestros ojos dentro de nosotros para ponerlos afuera. Cuando nos comparamos. Mira, fíjate, mi hermano, qué linda casa que tiene. En cambio, mi casa es chiquita. Entonces me siento inseguro. Y encima somos injustos porque tenemos a compararnos hacia abajo en lugar de hacerlo hacia arriba. Entonces, este disfraz del ego de comparación genera muchas inseguridades y sobre todo crea muchos adversarios donde no existen. Primer disfraz del ego. Segundo, la ira. Cuando tú tengas un pensamiento, un sentimiento de ira, ten la seguridad que eso no eres tú, ese es tu ego. Así como cuando te comparabas, no eras tú y era tu ego, cuando tengas un pensamiento de ira, es tu ego. Y el objetivo del ego, querido amigo, querida amiga, es romper las relaciones. Ese es el objetivo del ego, romper las relaciones. Y la primera relación que quieres romper es la que tienes contigo mismo y luego con tus cercanos. Y la ira que hace generalmente va a romper las relaciones con tus cercanos porque reciben la descarga de ira. ¿Cuál es la vacuna? Lo que llamamos en RPI como la famosa pausa de oro, es decir, acuda a tu respiración, que es la función fisiológica que más conectada está con la vida, con la existencia, por ende con la creación, con la fuente infinita. Entonces, acuda a tu respiración 1, 3, 5, 10, 20 veces las que necesites. Acuda a tu respiración para que esa ira no salga. Y el otro método es saber que los seres humanos, en todo momento y en todo lugar, estés donde estés parado, estés donde estés sentado,
tenemos la capacidad de encontrar verdad, bondad y belleza. Verdad, bondad y belleza. Y te invito, regresa a ver. Regresa a ver hacia afuera. ¿Puedes encontrar verdad, bondad o belleza? Sí. Sales de esta sala y vas rumbo a tu casa y te coge el semáforo, regresas a ver por la ventana y puedes encontrar verdad, bondad o belleza. Seguro que sí. Mañana por la mañana, cuando empiece tu día y salgas a trotar, a hacer deporte, a pasar el perro, vas a regresar a ver y vas a poder encontrar verdad, bondad y belleza. Seguro que sí. Y en tu casa igual. Eso aplaca la ira. Y el tercer disfraz del ego es la vergüenza o la culpa. Sí, la vergüenza o la culpa. Cada que tengas un pensamiento que te haga sentir vergüenza, de decir algo a tu esposa, de decir algo a tu jefe, de decir algo a tu amigo. ¿Viste que a veces hay momentos en los que uno quiere conversar y como que tiene vergüenza de decir algo o de la nada se empieza a sentir culpable? Esos pensamientos son del ego, no son tuyos. Es algo que no eres del ego, no son tuyos. Ahora, el ser te invita a reparar y a restaurar cuando te equivocas. El ego te invita a sentirte culpable, a sentir vergüenza, a sentirte chiquito. Eso no eres tú. Nosotros somos completos, somos abundantes, somos prósperos, somos suficientes por derecho divino. ¿Les hace sentido? Entonces, dicho esto, y para terminar, decimos que si queremos cambiar los resultados, lo primero que tenemos que cambiar es nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar. Einstein decía, es locura, es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes. Eso es ser loco. Entonces, cambiemos nuestra forma de pensar para cambiar nuestra forma de sentir, tomar mejores decisiones y por ende tener mejores resultados. Y cerremos con este cuestionamiento. La gran pregunta. Ahora entonces, que sabemos que desde las ciencias duras y desde las ciencias humanas, ¿cómo podemos gestionar el cambio? Y recuerda, el método, el principio es el mismo. Este cambio se puede gestionar a nivel corporativo como a nivel personal. ¿Somos las personas entonces capaces de cambiar hacia dónde estoy dirigiendo mi vida, por ejemplo? De convertirme en un mejor jefe, un mejor líder. ¿Somos las personas capaces de ser un mejor padre, de ser un mejor hijo, un mejor esposo, de ser un mejor profesional, de tomarle la decisión, ya no quiero trabajar para la empresa en la que trabajo, quiero poner mi propio emprendimiento y sacarlo adelante? ¿Somos capaces de generar estos cambios? Totalmente. Cuando te preguntes igual, con tus amigos, con tu familia, con tu pareja, somos las personas capaces de vencer los miedos, de asumir un compromiso y de saber que desde la sinergia entre dos personas podemos crear muchísimo más que desde la individualidad. Claro que sí. Y eso se aplica también en el trabajo. Entonces, el gran cuestionamiento es saber si podemos cambiar y generar transformación. La respuesta es sí. Y no lo digo yo, lo dicen las neurociencias. Gracias por haber venido a esta charla y por haberse quedado. Muy gentiles. Les dejo mi número de contacto también.